El campesino que le pidió a Dios mucho ganado. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por montañas verdes, un hombre llamado Pedro. Pedro era un campesino delgado, con la piel curtida por el sol y siempre llevaba un sombrero de paja, remendado por los años. A pesar de que no poseía grandes riquezas, su rostro siempre mostraba una sonrisa sincera. Vivía con su esposa, Sofía, en una casita de adobe con un techo de paja que parecía abrazarlos en las noches frías. Sofía era una mujer de ojos brillantes, con un corazón noble y lleno de amor por su esposo. Juntos, aunque no lograban mucho, se enfrentaban a la vida con valentía y esperanza. Pedro era conocido por su fe inquebrantable. Cada mañana, antes de salir al campo, se arrodillaba en el patio polvoriento, mirando al cielo y pronunciando unas palabras con convicción. Gracias, Padre Dios, por este nuevo día. Por favor, guíanos y danos fuerza para seguir adelante. Sofía, mientras sacudía la ropa en la cuerda, asentía con ternura a sus oraciones. Un día, mientras comían su humilde almuerzo de maíz y un huevo sancochado, Pedro soltó un largo suspiro, uno de esos suspiros que cargan un peso. Sofía lo miró preocupada y le preguntó: ¿Qué pasa, Pedro? Estaba pensando, Sofía, qué hermoso sería tener nuestro propio ganado. Imagínate unas vacas gorditas pastando, unos borreguitos saltando por ahí y gallinas cacareando en el corral. Podríamos tener comida para nosotros y ayudar a los demás, dijo Pedro con una chispa de ilusión en sus ojos. Sofía sonrió, pero su mirada se nubló un poco. Eso sería hermoso, Pedro, pero somos pobres y apenas tenemos tierra para plantar. Pedro la miró con determinación y levantó el puño al aire como un héroe de cuento. Dios proveerá, declaró. Sofía soltó una risita, pero su corazón comenzó a llenarse de la fe de su esposo. Esa misma noche, mientras Sofía preparaba la cama con cobijas viejas pero limpias, Pedro se acercó y dijo algo que cambiaría sus vidas. He estado pensando, Sofía, si queremos que Dios nos mande animales, necesitamos estar listos para recibirlos. Hay que construir los corrales, aunque no tengamos ganado aún. Sofía lo miró, desconcertada. ¿Corrales? Pero Pedro, si ni siquiera tenemos una gallina. Pedro le tomó las manos y, con voz firme, le respondió: Dios no manda bendiciones a quienes no están preparados para recibirlas. Si construimos los corrales, Él verá que tenemos fe, y si no llegan, al menos habremos hecho algo juntos. Sofía suspiró. Su esposo siempre tenía esas ideas un tanto locas, pero en el fondo sabía que era imposible decirle que no. Al siguiente día comenzaron, desde el amanecer hasta el anochecer. Pedro y Sofía trabajaron con madera vieja, piedras de los alrededores y todo lo que encontraban. Al principio, los vecinos los miraban con curiosidad, pero pronto comenzaron los murmullos. ¡Qué locos están esos dos!, decía don Eugenio, un hombre gordo y gruñón que vivía cerca. ¿Hacen corrales sin vacas? ¿Para qué? Ni siquiera tienen tierra suficiente. Se reían otros. Pero Pedro no se desanimó. Cada noche,
Al terminar, levantaba las manos al cielo y decía: Gracias, Padre Dios, por la fuerza para seguir trabajando. Sé que nos estás escuchando. Sofía, aunque cansada, comenzó a sentir algo extraño en su corazón. Ya no se reía de las ideas de su esposo. Ahora trabajaba a su lado con la misma energía. Los días se convirtieron en semanas y los corrales comenzaron a tomar forma. Uno grande para las vacas imaginarias, otro más pequeño para las gallinas que aún no existían, e incluso un techo para proteger a los animales del sol. Sin embargo, con el progreso también llegaron las burlas. Una tarde, mientras Sofía martillaba unas tablas, llegó un grupo de vecinos liderados por don Roberto, el patrón de Pedro. Pedro, ¿a quién estás esperando? ¿Al ganado fantasma?, gritó don Roberto, y estallaron en carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Pedro, sudoroso, se limpió la frente y con calma respondió: Estoy esperando lo que Dios quiera mandarme, y cuando llegue, mis corrales estarán listos. Los vecinos estallaron de nuevo en risas, pero Sofía, por primera vez, no agachó la cabeza, levantó la barbilla y, con voz clara, dijo: Cuando llegue nuestro ganado, ustedes serán los primeros en verlo. Ese comentario dejó a todos callados por un momento, pero luego se alejaron riendo aún más fuerte. A pesar de las burlas, Pedro y Sofía siguieron adelante. 3 meses después, los corrales estaban terminados. Esa noche, mientras cenaban un humilde plato de frijoles, Sofía no pudo evitar preguntar: Pedro, ¿y si Dios no manda nada? ¿Y si todo esto fue un error? Pedro le tomó la mano y sonrió. Dios nunca llega tarde, Sofía. Solo hay que tener paciencia. Esa noche, un viento frío soplaba entre los árboles. Sofía soñó con campos llenos de animales, pero se despertó por un sonido extraño. Un canto que le resultaba familiar. ¡Kikiriki! Sofía se levantó de la cama y despertó a Pedro. Pedro, despierta, ¿oíste? Pedro, aún dormido, murmuró: Debe ser un sueño, Sofía. No tenemos gallos. Pero el canto se repitió, fuerte y claro. Kikiriki, kikiriki. Pedro y Sofía se miraron, sorprendidos, y salieron corriendo al patio. El aire frío de la madrugada les golpeó el rostro, y lo que vieron los dejó sin palabras. Donde antes solo había tierra y corrales vacíos, ahora había vacas robustas pastando tranquilamente, ovejas y cabras correteando por el terreno. En el corral pequeño, un grupo de gallinas cacareaba felizmente, mientras un gallo con plumas brillantes como el oro los miraba orgulloso desde una cerca. Había incluso cerdos y caballos que relinchaban bajo el sol naciente. Sofía se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. Pedro, esto no puede ser real. Pedro, conmovido, se arrodilló en la tierra y levantó las manos al cielo. Gracias, Padre Dios. Sabía que nos escuchabas. Prometemos cuidar de todo como si fuera tuyo. Mientras aún admiraban el milagro, unas voces interrumpieron su asombro. Desde la entrada del terreno aparecieron 3 hombres y 2 mujeres, cada uno llevando consigo perros pastores y algunas herramientas. Buenos días, jefe.
dijo el más alto de ellos, un hombre llamado Luis. Somos los trabajadores que pidió. ¿Dónde prefiere que empecemos? Pedro y Sofía se miraron desconcertados. ¿Trabajadores? Pero nosotros no los contratamos, dijo Sofía, temblorosa. Una de las mujeres, de apariencia mayor, le sonrió amablemente. Doña Sofía, nos enviaron para ayudar. Ahora díganos, ¿dónde está la cocina? Nos encargaremos del desayuno. Sin saber qué decir, Sofía señaló hacia la pequeña cocina que había construido semanas antes. Las mujeres entraron, y aunque no había alimentos ni utensilios, pronto comenzó a salir un delicioso olor a comida. Esto es obra de Dios, susurró Pedro, y Sofía asintió incapaz de apartar la vista de los misteriosos trabajadores. La noticia del milagro no tardó en llegar al pueblo. Los mismos vecinos que antes se burlaban de ellos comenzaron a acercarse. Primero llegaron los curiosos, luego los incrédulos y finalmente aquellos que no podían ocultar su envidia. Entre ellos estaba don Roberto, el patrón que había despedido a Pedro. Pedro, confiesa, gritó don Roberto, con furia. ¿De dónde sacaste tantos animales? Seguro que los robaste. El grupo de vecinos murmuraba, lanzando miradas acusadoras. Sofía, furiosa, dio un paso al frente. No hemos robado nada. Todo esto es un regalo de Dios, dijo con firmeza. ¡Mentiras!, gritó otro vecino. Nadie recibe regalos así. ¿Creen que somos tontos? Pedro levantó la mano, pidiendo silencio, y con voz serena respondió: No tengo nada que confesar más que mi gratitud. Si quieren pruebas, miren a su alrededor. Todo esto llegó mientras dormíamos. Si no nos creen, hablen con Dios. Los vecinos, incapaces de responder, se alejaron murmurando, pero la envidia seguía reflejada en sus rostros. Esa misma tarde, mientras los trabajadores pastoreaban al ganado, Pedro decidió seguirlos. Quería saber dónde llevarían los animales a pastar, pues no tenían suficiente tierra. Los siguió hasta una colina cercana, donde se encontró con un anciano de barba larga y blanca que lo esperaba. Don Pedro, dijo el anciano con una voz amable, he estado observando tu bondad y tu fe. Este terreno que ves aquí es mío, pero ahora te lo entrego para que lo uses. Pedro, sorprendido, intentó rechazarlo. Señor, no puedo aceptarlo, algo tan grande. Esto es de usted. El anciano negó con la cabeza. Ya no lo necesito, hijo. Tú y tu esposa harán buen uso de él. Este es el premio a tu paciencia y bondad. Antes de que Pedro pudiera responder, el anciano comenzó a caminar hacia la cima del monte, y su figura se desdibujó entre la luz del atardecer. Cuando Pedro llegó al lugar donde lo vio por última vez, no había nadie, solo quedaba un aire de paz y gratitud en su corazón. Con la nueva tierra y los animales, Pedro y Sofía empezaron una nueva etapa. Los misteriosos trabajadores seguían ayudándolos, y los corrales se llenaron aún más. El terreno que el anciano les había dado se convirtió en una pradera donde el ganado pastaba feliz. Con el tiempo, Pedro y Sofía se convirtieron en los más prósperos de la región, pero nunca olvidaron sus raíces ni el milagro que cambió sus vidas. Ayudaban a los más necesitados, ofrecían comida a los hambrientos y siempre agradecían a Dios por cada bendición. Y así, mientras pasaban los años, la historia de Pedro y Sofía se convirtió en una lección de fe y perseverancia, porque como Pedro solía decir, Dios siempre responde
pero primero quiere ver si estás listo para recibir sus bendiciones. Saludos cordiales, amigos oyentes del Baúl de los Cuentos. El hombre que lo sabía todo. En un pueblo de la sierra vivía un hombre que trabajaba de leñador sobreviviendo con la venta de leña. Siempre que llegaba al pueblo a vender su producto, veía a las otras personas ricas y felices. Las envidiaba por ello y quería tener todo lo que ellos tenían. Cierta vez llegó al pueblo y encontró una feria con muchas atracciones. Entre ellas había una gitana que adivinaba el futuro de las personas por una pequeña cantidad de dinero. Este hombre se quedó viendo a los clientes de la gitana y escuchó lo que les decía y la manera en que los interrogaba para decirles su futuro. Le pareció fácil el método y creyó que podría hacer lo mismo, obteniendo con ello grandes ganancias y ser rico y feliz como los demás habitantes del pueblo. Animado con este propósito, observó la vestimenta, así como la forma de hablar de la gitana para poder copiarla. Una vez que entendió la forma en que trabajaba la adivina, se fue al pueblo y compró telas y una bola de cristal, llevando todo esto a su casa en donde le pidió a su mujer que le confeccionara un traje como el de la gitana y se puso a practicar la forma de hablar. Cuando tuvo hecho el traje, colocó un letrero en su casa anunciando que era el hombre que lo sabía todo, e hizo correr la voz de que por una pequeña cantidad de dinero podía adivinar el futuro de las personas. Empezaron a llegar gentes de los pueblos aledaños a consultarlo, y basándose en la técnica que había aprendido de la gitana, pudo responder las preguntas que le hacían acertadamente, creando con ello una fama que trascendió a lugares lejanos. Gracias a esa fama empezó a tener el dinero que ansiaba, pues sus clientes llegaban en grandes cantidades a tocar a su puerta, incluso a altas horas de la noche, robándole tiempo de sueño o el tiempo que dedicaba a su familia. Pero esto no le importaba porque aumentaba su fortuna. Como seguía creciendo su fama, llegó a oídos del señor de la comarca en que vivía, por lo que decidió consultarlo para verificar si realmente lo sabía todo y podía aclarar ciertas dudas que lo atormentaban. Una vez decidido, pensó en cómo podría verificar su conocimiento, para lo cual pidió consejo a sus caballeros. Uno de ellos le sugirió que se presentara ante aquel sabio disfrazado de campesino, ya que si este hombre sabía todo, lo reconocería al instante como su señor. Complacido de este consejo, decidió llevarlo a cabo y así, disfrazado de campesino, salió de su castillo en la madrugada para evitar ser visto por sus vasallos y pudieran poner sobre aviso al adivino. Cuando llegó al pueblo donde vivía aquel hombre, preguntó a los habitantes sobre lo que sabían de él y quedó maravillado de todos los comentarios que se hacían sobre el adivino, pero también vio que el pueblo prosperaba por los visitantes que venían a consultar al hombre que lo sabía todo. Como vio que los habitantes de ese pueblo se beneficiaban con la presencia del adivino, consideró continuar con su plan porque pudiera ser que los comentarios favorables
que habían escuchado fueran más por el interés económico que por la realidad. Decidió continuar con el engaño. Se presentó ante el sabio como un humilde campesino que deseaba conocer su futuro. Al verlo, el adivino reparó en su porte y sus gestos, adivinando inmediatamente que no era el que pretendía ser, aunque no sabía de quién se trataba, pero le dio un trato preferencial como si de un noble se tratara. Maravillado y sorprendido por ese trato, se decidió a revelar su identidad y a preguntarle sobre las dudas que le habían llevado a consultarle desde el principio. Por desgracia, el adivino solo podía responder basándose en lo que decía la gente que lo consultaba y desconocía sobre linajes o política, pues su trabajo anterior no requería tales conocimientos. Al no poder responder a las preguntas del noble, el hombre quedó en evidencia como un estafador y un mentiroso. Y el haber engañado a tanta gente lo hacía merecedor a un castigo ejemplar que debía aplicarse públicamente para evitar que otros siguieran su ejemplo. Cuando se supo esto en el pueblo, cundió la alarma y se reunieron los principales para decidir un curso de acción y decidieron acudir de inmediato a la presencia del Señor para solicitar el perdón del adivino, así como su discreción, porque el pueblo vivía de los visitantes, y si desaparecía el atractivo del adivino, todo el pueblo sufriría las consecuencias y no tendrían para pagar los impuestos que recaudaba el propio Señor. ¿Qué debería hacer? Veía a sus hijos jugar y divertirse con juguetes traídos de lejanas tierras, y a su esposa lucir joyas que no había tenido anteriormente, y entonces pensaba en dejar que continuara el engaño, pero, por otra parte, sabía que tarde o temprano otro descubriría el engaño, y entonces terminaría la prosperidad que ahora tenían y que su reputación quedaría en entredicho, su nombre enlodado y su honor manchado con el estigma de la mentira. Además, su educación y sus principios le dictaban que debía terminar con esta mentira porque atentaba contra las enseñanzas que recibió desde su niñez, por lo que, haciendo a un lado su conveniencia, la de su familia e incluso la de su pueblo, decidió castigar públicamente al mentiroso, porque consideró que la honestidad es uno de los valores en los que se basa la relación humana, y nada debe socavarla, o toda la civilización se vendría abajo. Al día siguiente, ordenó la captura del adivino y que fuera llevado al patíbulo en medio de heraldos que pregonaran su delito para ser colgado a mediodía. Por ser honesto consigo mismo y con los demás, este noble señor fue considerado en todo el reino como un virtuoso caballero, y el rey lo nombró ministro de finanzas de todo el reino, pues confiaba totalmente en su honradez y honestidad. La gente de la comarca nuevamente empezó a prosperar al recibir a gente de todos lados que venían a ver el lugar donde vivió el adivino que se hacía llamar el hombre que lo sabía todo. El flojo, el sabio y el lobo. Había una vez un hombre tan flojo
que su mujer tenía que levantarlo cada día de la cama a empujones. Pero ni así conseguía que trabajara en algo. Cada noche se acostaban sin que el hombre hubiera hecho absolutamente nada, mientras su esposa, que no paraba en todo el día, le reprochaba que fuera tan gandul. «No me regañes, mujer», le decía el flojo. «Ya verás cómo un día de estos seremos muy ricos y no tendrás que trabajar ni tendrás de qué quejarte». «¿Y me puedes explicar cómo crees que vamos a ser ricos si te pasas el día tirado al sol?» «Pues no lo sé», decía el flojo, «pero al otro lado de la montaña vive un hombre sabio que dicen que tiene respuesta para todas las preguntas. Así que mañana prometo que haré un esfuerzo e iré a preguntarle qué debo hacer para salir de la miseria». A la mañana siguiente, temprano, a la hora en que su mujer lo empujaba fuera de la cama, el hombre flojo cumplió su promesa y partió en busca del sabio de la montaña. Había caminado todo un día y una noche, cuando se cruzó con un lobo tan flaco como hambriento. «¿A dónde vas, buen hombre?», preguntó el lobo. «A visitar a un hombre sabio que me dirá qué debo hacer para dejar de ser pobre». «En ese caso», dijo el lobo, «pregúntale, por favor, qué debo hacer para poder saciar mi hambre, porque como y como, pero nunca tengo bastante». El flojo prometió hacerlo y siguió su camino. Después de andar otro día y otra noche por pedregosa tierra, divisó un solitario manzano junto al camino. «¿A dónde vas, buen hombre?», preguntó el manzano. «A ver un sabio varón que me enseñará cómo curar mis penas». «En ese caso», dijo el manzano, «pídele también un remedio para las mías. Hace años que no doy frutos. En plena primavera mis hojas se caen de golpe, como joyas oxidadas». El flojo prometió hacerlo y siguió su camino. Tras otro día y otra noche de marcha, el flojo pasó por la orilla del lago en cuyas riberas vivía el hombre sabio. Un pez enorme nadó a su lado y le preguntó: «¿A dónde te diriges, buen hombre?». «A la cabaña de un hombre sabio que me enseñará cómo solucionar mis problemas». «En ese caso», dijo el gran pez, «pregúntale qué debo hacer para solucionar el mío. Hace años que no disfruto mi comida, pues tengo algo como un tumor atorado en la garganta». El flojo prometió hacerlo y siguió su camino. Al día siguiente, cuando ya atardecía, el flojo vio a un anciano que plácidamente, sentado sobre una roca, contemplaba la puesta de sol. Impresionado por el venerable aspecto del anciano, el flojo se acercó con respeto y le explicó el motivo de su viaje. «Dime, venerable anciano, ¿qué debo hacer para escapar de la miseria?». «¿Solo deseas preguntarme eso?», dijo el sabio, sin desviar sus ojos del último rayo de sol. El flojo iba a decir que solo eso, pero como el anciano parecía saberlo todo, le transmitió los pedidos del lobo, del manzano y del pez. Entonces el hombre sabio miró al flojo por primera vez,
y no podía saberse si en sus ojos había pena o reproche. «El pez», dijo el anciano, «tiene una gran piedra preciosa atorada en su garganta. Apenas alguien se la saque, terminará su malestar. En las raíces del manzano hay enterradas cientos de monedas de oro. Sus emanaciones envenenan la savia y queman las hojas y el fruto. En cuanto al lobo, para saciar su hambre, debe devorar al primer holgazán que se cruce en su camino». «¿Y yo, maestro?», dijo afligido el flojo, «¿qué debo hacer para salir de la miseria?». «Tú no tienes que hacer nada. Limítate a desandar el camino que te ha traído hasta aquí y regresa a tu casa. Haciendo eso, serás un hombre rico y podrás vivir sin esforzarte». En ese mismo instante, el sol desapareció en el lago. El anciano se puso en pie, recogió su larga túnica y caminó majestuosamente hacia su cabaña. Animado con tal pronóstico, el flojo no pensó más que en desandar de inmediato el largo camino de regreso. Al pasar junto al lago, el gran pez se asomó para preguntarle qué había dicho el sabio sobre su problema. «Sanarás en cuanto te saquen la piedra preciosa que tienes en la garganta», le gritó el flojo, sin detener su marcha. El gran pez le rogó que se la sacara, pero como el hombre no se detuvo, el pez reapareció para explicarle: «Piensa que, si lo haces, yo sanaré y podrás quedarte con la piedra y serás rico». ¿Sacarte la piedra de la garganta? Con lo fría que debe estar el agua. Además, el sabio me dijo que no tendría que esforzarme para ser rico, dijo el flojo, que bastaba con que volviera por el mismo camino sin hacer nada, y eso es lo que haré. A su debido tiempo, volvió a pasar junto al manzano. ¿Qué dijo el sabio?, preguntó tembloroso el árbol. «Tus hojas sanarán y tus frutos madurarán en cuanto alguien desentierre el cofre de monedas de oro que se esconde entre tus raíces», dijo el flojo, sin detener su marcha. «¿Y a qué esperas?», gritó el manzano. «Excava la tierra y saca el tesoro. Yo reverdeceré y tú serás un hombre rico». El flojo, sin detenerse, contestó: «¿Cavar ahora? ¡Qué cansado! El sabio dijo que no tendría que esforzarme para ser rico. Me bastará con volver por el mismo camino, y eso es lo que haré». Dejó atrás el manzano y, a su debido tiempo, se encontró con el lobo, más flaco y más hambriento que a la ida. «Cuéntame, ¿encontraste al sabio?». El hombre le contó al lobo su encuentro con el anciano y los sabios consejos que le había dado para el pez y el manzano. «Caramba», dijo el lobo, «tendrás que ir con mucho cuidado. No vaya a ser que algún ladrón te asalte ahora que eres un hombre rico». Y con aire dubitativo continuó: «Aunque comprendo que lleves bien oculta la piedra preciosa que le sacaste al pez de la garganta. Pero, ¿dónde está el cofre con las monedas de oro que desenterraste?».
¡Qué piedras preciosas y qué cofre!, bostezó el flojo. El anciano sabio me dijo que viviría sin esforzarme y que para ser rico me bastaba con regresar por el mismo camino. ¿Para qué meterme en las frías aguas del lago? ¿O por qué romperme la espalda cavando la tierra? Ya se disponía a partir el flojo cuando el lobo lo detuvo. «Espera, ¿le preguntaste al anciano qué es lo que debía hacer yo?» «Claro», dijo el hombre. «El sabio me dijo que lo que debes hacer para saciar tu hambre es arrojarte sobre el primer holgazán que se cruce en tu camino. En verdad, ese anciano es un hombre muy sabio», dijo el lobo mientras se arrojaba relamiéndose sobre el caminante holgazán. Si hay una cosa a la que le tenemos que tener pánico y huir de ella, como se huye del peor peligro, es a la pereza y a los perezosos, porque ese mal es contagioso. El herrero y el diablo. Cuento popular. Hace muchísimos años, allá por donde el diablo perdió el poncho, había un camino polvoriento que iba para el lado del cerro, y a orillas del camino había un pueblito, y donde terminaba el pueblito había una higuera, y justo al lado de la higuera había un ranchito en el que vivía un anciano herrero. No hacía falta más que ver dónde moraba el hombre para darse cuenta de lo pobre que era su pobreza. Es que con los años el ranchito se le había ido torciendo para el lado del cerro, y cada día el viento jugaba a peinarle y despeinarle el techo de paja. Pero tan pobre era que en el pueblo se habían olvidado de su nombre, pues desde que tenían memoria todos le decían miseria. Un día, ya cansado de su pobreza, exclamó: «Daría mi alma al diablo por unos cuantos años de felicidad y riqueza». Ya se sabe que el malo no hay que nombrarlo nunca, porque siempre anda a la casa de ingenuos. En ese preciso instante se escuchó un estrépito como de trueno desafinado, y de una espesa niebla amarilla salió un caballero tan elegante y educado que nadie hubiera adivinado que se trataba de un diablo. «Aquí estamos, para servirlo», dijo el caballero desplegando un papel. «Hablemos de negocios. Una firmita por aquí, otra firmita por allá, y listo. 10 años de riqueza y felicidad a su entera disposición». Sin pensarlo 2 veces, Miseria firmó y el caballero desapareció. Enseguida el herrero notó un resplandor extraño que salía desde una bolsa de papas que estaba echada en un rincón. Al abrirla, comprobó asombrado que cada papa estaba ahora hecha de oro macizo. En menos de lo que canta un gallo, se fue al pueblo y empezó a gastar a manos llenas. Y como el pueblo pronto le quedó chico a su riqueza, se fue a correr mundo y a darse la gran vida. Los mejores hoteles, manjares a toda hora, trajes de etiqueta. Ahora todos lo trataban como un gran señor y se apresuraban a cumplir cada uno de sus caprichos. «Enseguida, don Miseria», le decían unos. «Como guste, Mister Miseria», se esmeraban otros, dependiendo del país por donde anduviera. De lujo en lujo, el tiempo se le pasó volando, así es que cuando estaban por cumplirse los 10 años se volvió al pago y se puso a esperar que lo vinieran a buscar.
Resulta ser que mientras esperaba acertaron a pasar por allí cerca nada más ni nada menos que Jesús y San Pedro, que de vez en cuando sabían darse una vuelta por el mundo vestidos de paisanos pobres, para ver si aún quedaba bondad en los corazones de la gente, y quiso la fortuna que la mula en la que iban perdiera una herradura justo cuando pasaban por la herrería de Miseria. Llamaron a la puerta y, cuando salió el herrero, le pidieron ayuda. Hacía años que Miseria no arreglaba una herradura, así que revolvió entre sus antiguos trastos hasta dar con un manubrio de bicicleta bastante oxidado. Con mucha maña lo utilizó para fabricar una herradura con la que erró a la mula. Terminado el trabajo, Jesús preguntó al herrero: ¿qué deseas a cambio de tu favor? Nada. ¿Qué les puedo pedir a ustedes?, respondió Miseria. Bien, se ve que son más pobres que yo. Conmovido por la generosidad de aquel hombre, Jesús decidió premiarlo. Has de saber que soy Jesús, y este de aquí es San Pedro, dijo. Para retribuir semejante generosidad, te concederé 3 gracias. Puedes pedir lo que quieras. Miseria se quedó mirándolos, boquiabierto, sin atinar a nada. A lo mejor porque pensaba que tenía enfrente un par de chiflados. O quizás estaba tan aturdido por la sorpresa que no sabía qué pedir. ¡El cielo! ¡Pedí que tu alma vaya al cielo!, le sopló San Pedro al oído. Pero Miseria, a quien no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer, no le hizo caso. En cambio, se tomó su tiempo y recorrió con la mirada la humilde habitación, como buscando algo. De pronto se le iluminaron los ojos, como si hubiera tenido una gran idea. Acto seguido, señalando una silla descalabrada, expresó su primer deseo. La primera gracia que quiero pedir es que todo aquel que se siente en esa silla no pueda levantarse sin mi permiso. Concedida, dijo Jesús, de lo más sorprendido por tan descabellado pedido. Pedí el cielo, te dije, insistió nervioso San Pedro. Pero Miseria lo miró de reojo con sorna, y de nuevo lo desoyó para pedir lo que él le parecía lo mejor. Como segunda gracia, quiero que todo aquel que se suba a ese árbol no se pueda bajar sin mi permiso, dijo mientras señalaba la enorme higuera de su patio. Concedido, dijo Jesús, intrigado y un tanto divertido. Jamás he concedido cosas tan disparatadas. Pero ahora, anciano, concéntrate y piensa bien lo que vas a pedir, porque es la última gracia que te queda. Pedí el cielo, viejo porfiado, se enfureció San Pedro. Porfiada será su abuela, porfiada y metida. Voy a pedir lo que me venga en gana. Voy a pedir, agregó el herrero dubitativo, que todo aquel que se meta en esa bolsa no pueda salir de ella sin mi permiso. Remató señalando la bolsa que tuviera las papas de oro y que ahora estaba vacía. San Pedro suspiró resignado y Miseria se quedó mirándolo con aire de victoria. Una vez concedidas las 3 gracias, los viajeros se despidieron y se perdieron por el camino. No pasó mucho rato cuando apareció el diablo con el que había cerrado trato 10 años antes. Esta vez no sonaba tan amable. Bueno, Miseria, es tu hora, dijo. Ahora te venís conmigo. ¿Cómo no? Pero recién llego de viaje y no quisiera presentarme por allá con tan mal aspecto, respondió. Si me permite, me voy a arreglar un poco. Siéntese, no más, don Diablo, que enseguida estoy con usted. El diablejo, como era uno de los de más bajo rango en la organización,
andaba todo el día de acá para allá siendo mandados para los diablos mayores. Así que estaba muy cansado y se sentó. Al regresar Miseria encontró al diablo sentado en la silla descalabrada y se echó a reír para sus adentros. Ya podemos ir saliendo, invitó risueño. El diablo tironeó, saltó y se retorció hasta que la cara se le puso roja como un tomate, pero todos sus esfuerzos por librarse de la silla fueron inútiles, porque seguía tan sentado como siempre. Me olvidé de avisarle que esa silla tiene sus mañas. Si quiere volverse para su pago, me va a tener que dar unos añitos más de riqueza y felicidad. Con tal de irse, el diablo le firmaba lo que fuera. Pero en el infierno no quedaron conformes con el arreglo. Miseria se fue otra vez a darse la gran vida por el mundo. Lujo que te lujo. El tiempo voló otra vez y al cabo de 10 años volvió por la herrería. Casi enseguida llegaron a llevárselo. Esta vez, seguramente para reforzar la expedición, habían enviado 3 diablos, los que lo miraban con desconfianza. Venite con nosotros rapidito y sin triquiñuelas. Ah, y te avisamos que no nos pensamos sentar. Faltaba más. Ya mismo voy a prepararme. Los higos están a punto, por si gustan los señores mientras esperan. Invitó Miseria y se metió para adentro. Y como los diablos son muy golosos y tienen especial debilidad por los higos maduros, se treparon a la higuera para darse un festín. Cuando ya les dolió la panza de tanto comer, se quisieron bajar, pero estaban pegados a las ramas de tal forma que era imposible hacerlo, así que empezaron a gritar, rojos de rabia, para que Miseria los bajara. ¿Quieren bajar? No hay problema. Lo único que tienen que hacer es invitarme a otra ronda de felicidad y riqueza. Tan mal se sentían aquellos pobres diablos, y tal era su necesidad de bajarse de la higuera, que aceptaron todo cuanto les pidió Miseria. Pero una vez de regreso en el infierno, tuvieron que dar toda clase de explicaciones a su superior, Mandinga, cuyos arranques de furia era conveniente evitar. Mientras tanto, Miseria andaba otra vez por el mundo, gastando a más no poder. 10 años después, mucho más viejo y un poco cansado de tanta andanza ya, se volvió a su herrería, que ahora era casi una tapera. Allí se encontró con un gentío que lo estaba esperando. Esta vez el infierno completo había venido a buscarlo, con Mandinga a la cabeza. Bueno, Miseria, te divertiste bastante. Te venís para abajo conmigo, ahora mismo y sin chistar. ¿Quién te habrás creído que sos, viejo ladino?, le gritó. Yo soy Miseria, el herrero del pueblo. Pero, ¿y usted, que cacarea tan alto, quién es? ¿Quién soy yo? ¿Cómo quién soy yo? Yo soy el malo entre los malos. Yo puedo enviarte calamidades de todo tipo y talla. Puedo hacer que el cielo se vuelva de ceniza. Pero puedo también hacer que se te derrame la leche sobre el fuego por más que la vigiles. Disculpe que desconfíe, pero la verdad es que lo veo igualito a los otros, que ni bajarse de un árbol pudieron. Porfió Miseria, provocativo. Si es tan poderoso, demuéstrelo. ¿A que no puede convertirse usted y toda su diablada en hormigas y meterse en esa bolsa? Y Mandinga, un poco picado por la soberbia y otro poco porque temía perder autoridad ante los otros diablos, golpeó el piso con el pie. Al instante, él y todos los diablos se convirtieron en hormigas que enseguida rumbearon en fila, muy ordenaditas, para la bolsa. Entonces Miseria la cerró bien cerrada y empezó a agitarla de arriba a abajo y de abajo arriba, y a revolearla por el aire como si estuviera espantando avispas con ella. Ni quisieran saber cómo aullaban aquellos pobres diablos ahí dentro. De ahí en más, día tras día, Miseria se levantaba tempranito, con la fresca,
y lo primero que hacía para empezar bien el día era pegarles una buena sacudida a los diablos, que no paraban de suplicarle que lo bajaran de semejante montaña rusa, hasta que un día consideró que ya habían tenido suficiente. Los voy a dejar salir, pero a condición de que queden todos los anteriores tratados cancelados. Y deben comprometerse a no volver nunca jamás por aquí, dijo Miseria, que de pronto hablaba como un letrado. Lloraban los diablos, y ni bien salieron de la bolsa afirmaron todo lo que Miseria les puso delante. Cuando se quedó solo, el viejo herrero lanzó un hondo suspiro. Había sido pobre, rico, pobre otra vez. Había andado en tratos con Jesús y con Mandinga, y sintiéndose de pronto muy cansado, se puso el mejor poncho que le quedaba y se tendió en el catre para soltar su alma. No bien se murió, se fue derecho al cielo, y ya se metía, cuando lo vio San Pedro. ¿Qué andas haciendo por estos lados, Miseria? No estarás queriendo entrar, ¿no? Y si se puede, contestó Miseria con timidez. De ninguna manera. 3 veces te dije que pidieras el cielo, y 3 veces lo rechazaste. Y encima me trataste por porfiado y de metido. Ahora no podés entrar. Despéjame la entrada, por favor. Como no tenía otro lugar donde ir, Miseria se fue para el lado del infierno. Cuando el gran portón de hierro incandescente se abrió ante él, se armó una terrible batahola en el lugar, y Mandinga, a quien todavía no se le había pasado el dolor de cabeza producto de sus paseos en la bolsa, ordenó con un tremendo vozarrón: ¡Cierren todas las puertas! ¡Que por nada del mundo entre ese viejo tramposo! Y es así que a Miseria no le quedó más remedio que volverse para el pago, donde quedó como alma en pena. De luna en luna, dicen los que creen, suele verse una sombra emponchada vagando por el camino que va para el lado del cerro. Y si entonces uno le presta sus oídos a la noche, puede que escuche una risa colándose entre el viento, como si de pronto allá a lo lejos alguien se hubiera acordado de una broma muy antigua.